Bueno, pues esta noche en entrevista aquí en Calle 11 tengo a José Sarucán. Usted lo conoce, digamos, tiene una currícula larga, me podría comer los 2 segmentos de entrevista para narrarla, Pepe, pero pues desde luego destaca tu paso por la rectoría de la universidad. La verdad es que he tenido el privilegio de entrevistarte por tus libros científicos y de divulgación. Recuerdo mucho esa conversación que tuvimos un día sobre Darwin. Y lo que se conoce menos ha sido este cargo que tuviste durante varios años al frente de la CONAVIO, que acabas de dejar, por cierto, de Así esta es. coordinación que tiene el gobierno de nuestro país, pues para proteger los ecosistemas y sobre todo nuestra diversidad. Ahora que dejaste este cargo, pues quería invitarte para hacer un balance, así es que te doy la bienvenida, si te parece, abrimos. Gracias Ricardo, es un honor, es un gusto, las dos cosas juntas y un privilegio también tener este espacio contigo particularmente en un canal público que es de las pocas instancias, de los pocos medios en los cuales podemos hablar de los problemas más serios realmente, no nada más de este país, sino del mundo en términos de sobrevivencia y supervivencia de la cultura o de las culturas de la civilización como la conocemos. Está muy imbuido el Canal 11 de la mística del Instituto Politécnico Nacional, así es que Claro. desde esa lógica de conocimiento, de entendimiento, déjame comenzar con la primera pregunta. Se dice muy rápido cuando advertimos que México es un país muy diverso, ¿no? Es casi como México se escribe con X, es un país muy diverso, pero se nos va de pronto lo que implica esa palabra, ¿no? Por ejemplo, en la variedad de aves, para quedarme ahí nada más, tenemos más aves más variedad de todo lo que se ve en Canadá y Estados Unidos. Y me puedo seguir casi Oh, con sí. cualquier. Esa diversidad es una diversidad que nos regalaron, pero que también puede acabarse, Pepe. Claro, y se puede acabar porque no conocemos, o si las conocemos, no respetamos las leyes que rigen el funcionamiento de esos sistemas biológicos, de la naturaleza, y tampoco los físicos, porque nos estaba importando un bledo la concentración de gas de efecto invernadero que tienen una incidencia clara en modificaciones profundas Que ya del clima. supusimos que esa diversidad iba a estar siempre, que esos ambientes biológicos iban a estar siempre. A veces tengo la impresión de que como esto está ahí, está en la naturaleza, siempre ha estado, ¿no? O por lo menos nadie ha vivido 500 O sea, Matusalén millones no de ha años pasado por o aquí. 100 millones de años o cosas de este tipo, como para decir, sí, claro, yo lo he visto. Pero sabemos y tenemos toda la evidencia de que esto es algo que ha acompañado al planeta desde hace 4.000 y pico de años en diversas formas y que su máxima expresión es ahora, cuando nuestra especie aparece en el escenario como producto de la evolución orgánica, ¿no? No, eso lo digo aquí, pero mucha gente no entiende que eso que ve, que come todos los días, tiene una forma de producirse, tiene una forma de mantenerse, que a lo mejor esta persona lo ignora, pero que estamos afectando de una manera terrible, porque esos ecosistemas que llamamos, los bosques, las selvas, los manglares, las praderas naturales, nos ofrecen una serie de beneficios, de servicios, que se llaman servicios ecosistémicos, que tienen que ver con empezar la producción de oxígeno y la captura de CO2, nada más. Pero pues están ahí siempre y cuando uno le pregunta, ¿qué pasa si ya no pudiera respirar oxígeno? Ah, no, ¿cómo? Bueno, ese cómo viene, está ligado totalmente a la existencia de ecosistemas adecuados, apropiados, que están utilizando CO2 que estamos produciendo en cantidades fenomenales y lo convierten a materia viva. Ahora, el mundo entero está en esta discusión. Así es. Y aquí sí, aunque estos ecosistemas trascienden fronteras nacionales, pues todavía son las naciones quienes más o menos se encargan de su propio territorio. Y yo te quisiera preguntar, ¿por qué nace Conavio? O sea, ¿cuál era el objetivo? ¿Y qué tiene que ver como herramienta justamente a propósito de la diversidad de los Sí, ecosistemas a los que referías? Conavio nace por una iniciativa, por una inquietud de quien era presidente en 1990-91, Carlos Salinas,
En esos momentos yo estaba como rector de la UNAM. Me llamó una mañana y me dijo, rector, ¿por qué no me sugiere usted cuál podría ser la contribución de México para la reunión de Río de Janeiro, que iba a ser el año siguiente? Esto era a finales del 91. Que era sobre cambio climático, la Río de Que Janeiro. era sobre cambio ambiental. De ahí surge toda la cuestión del IPCC, de cambio climático, de certificación, sistemas acuáticos, etcétera, ¿no? ¿Y qué le propone usted, doctor? Y bueno, la primera cosa fue decir, caray, a ver cómo le hacemos. Yo tenía el antecedente de haber sido director del Instituto de Biología, que es la institución en México que tiene la mayor cantidad y el mayor volumen de colecciones científicas de fauna y flora. El acervo digital del instituto es una locura. En ese tiempo no existía. Que son los herbarios y los museos que tenemos en México, que afortunadamente México ha tenido un registro formal de esto desde el principios del siglo XIX, fines del XVIII, en diversas instancias, 3 o 4, pero ya muy claramente establecidas, como fue ¿Pediría usted un inventario para explicarle al público? ¿O cómo se lleva ese registro? Esto son las colectas que los taxónomos, los estudiantes de reptiles, o de orquídeas, o de palmas, o de cualquier grupo de organismos, van haciendo. El Humboldt moderno. Y se guardan de manera que duren, para poder ser observados, estudiados, analizados posteriormente. Hay herbarios que vienen de hace 300, 400 años en el mundo, no tanto en México. Pero además de esto, que fue muy notable, porque hubo algunos mexicanos y mexicanas también, muy sensibles a este asunto y que promovieron el inicio de algunas de estas cosas. Claro, tenemos junto a esa diversidad biológica otra diversidad que es enormemente importante, que es la cultural. ¿Qué más y esa diversidad cultural conocía en su mayoría, no en todos los casos, pero en su mayoría, muy bien su entorno natural. Lo conocían tan bien que México, aparte de tener esta gran diversidad biológica, es el centro de origen de plantas cultivadas. Es el tercer centro, uno de los 3 centros de producción de plantas cultivadas. El otro está en el sureste de Asia, el otro está en partes de China, etcétera. Son algunos centros de plantas cultivadas y de origen de plantas domesticadas y animales domesticados que se hizo hacia fines del siglo XIX. Pero esas plantas y esos organismos domesticados no se hacen, no existen en la naturaleza, son producto de la interacción entre cultura y medio ambiente. Me estaba diciendo, el Instituto de Biológicas de la UNAM es el antecedente de Conavio. Déjeme irme a corte y me cuenta qué le respondió México a la cumbre de Río de Janeiro y por qué Conavio tiene que ver con aquel esfuerzo de los años 90. Es un privilegio aquí en Calle 11 tener al doctor José Sarucán. Y bueno, estábamos hablando de esta inmensa diversidad y cómo el ser humano pues va adquiriendo conocimiento a partir de hacer colecciones. O sea, uno se imagina, ¿no?, el entomólogo, el que colecciona mariposas. Ahora existe una cosa como de una enorme acervo que tenía o que ha ido llevando México y que el Instituto de Biológicas había logrado para conocer la diversidad mexicana. Sí. ¿Cómo dimos el paso, José, de esto que existía ya en la UNAM a la Conavio? Bueno, ese es el conocimiento sistematizado. Voy a usar la palabra que puede ser chocante, científico, porque está en cierta forma organizado de tal manera, tiene la exigencia de una serie de datos para estar en las colecciones. Es, digamos, la parte del conocimiento, voy a llamarle moderno, de esto.
Pero el conocimiento muy importante también era el que la gente tenía que hacer para poder vivir. Estas plantas son buenas, a ver, las vamos a repetir, vamos a ver qué pasa. Y en este proceso las mujeres jugaron un papel enorme de observación, de recolecta, de experimentación, para ir produciendo, en el caso de las plantas cultivadas, la pléyade de plantas cultivadas que México ha ofrecido al mundo y a nosotros, obviamente. Ese es un conocimiento muy importante, pero no está sistematizado, no está organizado. El otro está organizado, pero los dos... La mezcla entre cultura y naturaleza. Las dos tienen una serie de propósitos diferentes. De uno comemos y del otro conocemos. Me dejó pendiente. Le habla a Salinas de Gortari y le dice qué propuesta llevo a Río de Janeiro. ¿Qué le propone? Lo que dije, este es el momento de armar un organismo nacional que ponga toda la información que existe en el país en una sola base de datos, accesible a todo el mundo, porque esas colecciones, los únicos que tenían acceso eran los especialistas, que eran 5 para un caso, 4 para otro, 2 para... Digo, nadie tenía acceso a esa información. Hacerla pública. Y pública para que realmente cuando es público todo el mundo le pudiera entrar. Segundo, que estuviera digitalizada y accesible a distancia, es decir, por línea. Y que pudiera irse incrementando con apoyos que después CONACYT dio en ese tiempo muy importantes y que aumentaron el tamaño de las colecciones, pero también usando lo que existía de organismos mexicanos en colecciones en el extranjero, en Estados Unidos básicamente, porque todos los naturalistas, biólogos, ecólogos que tenían debajo de ellos el cuarto país más rico en biodiversidad, entonces era un día de campo venir acá a colectar, se llevaban las colecciones, las dejaban en los herbarios y esto... Ahora, Conavio de sus siglas lleva en efecto la palabra conocimiento, pero también lleva en su acción el aprovechamiento. Esto Claro, que decía usted hace un momento, la intervención de la cultura humana sobre la naturaleza, correcto, el uso. Correcto. A ver, ayúdeme ahora a entender esta Porque figura. no hay yo creo y estábamos convencidos quienes armamos esto, que no había manera de conservar adecuadamente sin usar, primero, y segundo, que la mayor parte de los ecosistemas naturales de este país, 80% de las áreas forestales, eran y son propiedad ejidal, rural, comunal. Pero, ¿cómo vamos a hacer para que no lo toquen? De eso viven y de eso deberían vivir más ahora. Algunos haciendo turismo, otros... Con excepciones, no ha ocurrido. Y esto es una de las grandes fallas de política ¿No ha ocurrido pública. que esa riqueza... No, se ha ocurrido en algunos casos, pero son unos casos totalmente excepcionales que debieran ser la norma, ¿no? México tiene el número más alto de empresas comunitarias forestales certificadas internacionalmente para producción de madera y varias de ellas ya están llegando al punto de integración tal que están vendiendo muebles a compañías como IKEA, que no compra más que muebles de primera calidad madera, y si nos están oyendo en Durango se van a poner muy contentos de escucharlo. ¿Por qué eso no está más en todos lados? ¿Por qué está ocurriendo el pillaje que hay sobre la madera ilegal, etcétera, que no se puede controlar? Y la única manera que podemos saber cómo está pasando, dónde está pasando, es con información. Y esa es la información que ha producido Conavio para ello. 30 años aproximadamente de vida de Conavio. Hay un antes y un después. Ahora que está usted dejando Conavio, ¿qué balance haría de estos 30 años? Digamos, en un párrafo, en una idea. Si Conavio no hubiese existido, ¿cuál habría sido la relación del Estado? No tendríamos la información que tenemos, que es considerada como la más importante para un país, a escala internacional. No tendríamos a la sociedad participando en la generación de información adicional a la que existe en los herbarios y en los museos, que es la ciencia ciudadana. Tenemos 170,000 personas permanentemente proveyendo esta información a la plataforma de Naturalista, que es una plataforma digital. No habría la cantidad de elementos de educación que Conavio ha producido, que son
no nada más formales en el sentido de escolares, sino para los niños, para los pequeños, que incluso todavía pueden no haber ido a la escuela, que les enseñan la diversidad biológica de este país de manera grata, amena, entendible, accesible, y les dan una idea del valor que esto tiene desde pequeños. Yo esperaría mucho que esa generación, y que ya van varias generaciones que pasan en los últimos 12 años, que es cuando hemos podido tener la capacidad y los recursos para poder hacer toda la cuestión de difusión del conocimiento, van a tener otra visión de la importancia de este recurso para el país. Dejas, Pepe, esta institución que te tocó crear, siempre hay pues un poco una relación que uno va desarrollando personalmente con los proyectos en los que uno se involucró. Si tú te hubieses forzado a dejarle una carta a quien te sucedió, ¿qué le dirías del futuro de Conavio? O sea, pensando en, déjame plantearlo así, en los próximos 30 años, porque como decías, los temas ambientales no se pueden ver en el span de un día o de un año, No, es de incluso una toda la década, vida. son generaciones. Entonces, deja ponerlo así, para los próximos 30 años, ¿qué desearías de Conavio? Yo lo que diría que hemos dejado, aparte de lo que ya he comentado, de una base de datos que es la más grande del mundo para un país, son 26 millones de especímenes digitalizados, georreferenciados, etcétera, con un cuidado enorme de su ingreso a esa base de datos. Muchos elementos para haber hecho normas de protección para especies en peligro de extinción, para especies endémicas, etcétera. Elementos que han sido usados por la Suprema Corte para dictar sentencias en favor de las gentes que están tratando de cuidar, y una serie de herramientas enormemente importantes que desafortunadamente no se usan. ¿Por ejemplo? ¿No? Pues, por ejemplo, la herramienta de los incendios forestales, que da una idea muy clara de por dónde han sido los incendios y que desafortunadamente no hay la capacidad o no se le queda la capacidad de controles de incendios. Cada incendio que pasa a los 20 minutos está en conocimiento de la zona en donde está ocurriendo. Si hubiera las capacidades, la gente preparada, No tendríamos las no tragedias tendríamos las tenemos. pérdidas que tenemos. Tenemos elementos que ahorita nos permiten fijar ya la frontera agrícola para que no invada las áreas prioritarias de conservación. Yo espero que está usando eso porque está en la ley, en la ley de desarrollo forestal sustentable. Elementos que nos permiten definir, por ejemplo, dónde son las mejores áreas para reforestar, porque son las mejores condiciones, y cómo evitar que alguien, para tener esos subsidios, tire la selva para que le den dinero. Esas herramientas existen. No existían antes. Y deberían ser utilizadas. El encargo sería, utilicen esas herramientas. Claro. Algo más que... Y algo, promover mayor conocimiento, mayor entendimiento. Y yo siempre he usado la palabra mayor inteligencia sobre nuestros recursos naturales. Eso no se puede hacer sin investigación de la primera clase, independiente, objetiva, para que México tenga la mejor información. Si eso se distorsiona, se evita, estamos matando, es el propósito de Conavio. Hablando de la UNAM, Pepe, estuve hará cosa de un mes y medio en el nuevo Museo de la Diversidad, sí. de la Biodiversidad, ahí en la UNAM, que lo recomiendo muchísimo. No lo habían abierto y tuve el privilegio de visitarlo. Me dejó muy impresionado, justamente pensando en niñas y niños. ¿Tuvieron ustedes que ver con este proyecto? Nos consultaron de varias cosas. Carlos Slim fue el que puso el dinero para esto. A él siempre le ha interesado. Carlos, la Fundación Slim, nos ha apoyado mucho para toda esta cosa de ciencia ciudadana, de difundir la información. A él le interesa personalmente mucho esto y ha sido generoso apoyando este trabajo. Y tenemos la página de Conavio, que es enorme, fue premiada por Naciones Unidas como la mejor página web de biodiversidad. Tiene es una baúl de tesoros de información, desde las cosas más técnicas de percepción remota y demás cosas,
hasta juegos para los niños de rompecabezas y cosas de estas con motivos de la naturaleza. Esa herramienta es una herramienta que hay que cuidar, que hay que usarla para esos propósitos y no para otros. Y yo tengo mucho miedo de que ese propósito de trabajo independiente, objetivo, científico, para el bien de toda la sociedad de México, se pueda dañar o perder en las circunstancias presentes. Pues roguemos que sea la responsabilidad la que impere, porque somos responsables de este planeta que nos entregamos y no podemos, cuando a nosotros nos toque en turno devolver, haberlo devuelto en condiciones distintas. Así es. Dañadas, disminuidas, para las siguientes generaciones que ya están presentes, de jóvenes, de sus hijos, de sus nietos. Claro. José Sarucán, qué lujo tenerte aquí, y en lo que me toca a mí, felicitarte por ese inmenso trabajo que te ha tocado desempeñar, Ricardo, ahí donde has estado, pero particularmente, déjame decirlo así, por la biología mexicana. Qué privilegio estar aquí en el Canal 11 nuevamente. Hasta la siguiente ronda, Pepe.